Eh, el día de hoy vamos a ver si trabajamos una de las instituciones del derecho agrario. Ya sea que trabajemos unas dos, tres, a ver hasta dónde llegamos. Vamos a ver. Porque no los quiero saturar, no quiero ya darles demasiado, porque yo creo que ya tenemos suficiente para el examen del día lunes. Hemos venido platicando sobre muchas leyes. Hoy vamos a ver lo que es la ley de expropiación y vamos a ver si miramos la ley de parcelamientos urbanos. Y si nos da tiempo, vamos a entrarle a zonas de desarrollo agrario. Como estoy elaborando el examen, lo quiero realizar hasta dónde vamos a llegar el día de hoy. Bueno, perdón. Constitucionalmente, esto nos lo regula el artículo 40. La ley, vamos a ver, ley de expropiación, artículo 40 de la Constitución. ¿Qué era lo que nosotros veníamos platicando sobre la expropiación? Por eso, recuerden ustedes que hablábamos de la posesión del bien. Recuerden ustedes que las posesiones, cómo es que se dan para después constituirse en propiedad. ¿Qué tiempo se llevan estos cuando se realizan a través de la titulación supletoria? Recuerden que hablamos de la propiedad y hablamos también de la posesión de la propiedad y que no es la propiedad no es absolutamente. ¿Por qué no es absolutamente una propiedad? Porque esta puede ser expropiada. Pero ¿cuándo es que se da la institución de la expropiación? Lo veníamos mencionando en las clases anteriores. Por necesidad colectiva, por necesidad de carácter público, por una catástrofe. Entonces, la expropiación es la institución que tiene por objeto eh, no decir que de quitar la propiedad, porque se oye muy vulgar, muy rústico. ¿Por qué? Porque cuando analizamos la expropiación, es una institución que tiene por objeto la forma de cómo, eh, bueno, eliminar la propiedad, quitarle la propiedad a una persona, valga la expresión. Pero esta realmente se da en las condiciones que regula la ley, lo que yo les mencionaba. Y es más, tiene que realizarse a través de cierto procedimiento de indemnización. Entonces, el día del examen, sencillamente a usted se les va a poner, es posible, la definición y usted anote de qué institución nos estamos refiriendo. O es posible que se les ponga completamente y que ustedes subrayen o que ustedes pongan una X o que ustedes vean la forma de cómo contestarla. Miren, ¿qué nos dice el artículo 40 de la expropiación de la Constitución Política?
En casos concretos, dice, la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva. Aquí tenemos uno de los elementos fundamentales que es la necesidad colectiva o bien la utilidad colectiva, que debe ser de beneficio social y de interés público, pero esto debidamente comprobado. La expresión deberá sujetarse a los procedimientos señalados por la ley y el bien afectado se justipreciará por expertos, tomando como base su valor actual. ¿Qué significa esto? Que al realizar ya, hablemos así, que al realizar la expropiación, esta debe de realizarse a través de una valoración pasada a los valores actualizados de la propiedad. La indemnización deberá ser previa y en moneda efectiva de curso legal, a menos que con el interesado se convenga en una forma de compensación. Pon atención, porque aquí puede venir una pregunta de examen. Solo en caso de guerra, fíjense bien, calamidad pública o grave perturbación de la paz, puede ocuparse o intervenirse la propiedad o puede expropiarse sin previa indemnización, pero esta deberá hacerse inmediatamente después que haya cerrado la emergencia. La ley establecerá las normas siguientes con la propiedad enemiga. Yo les pregunto a ustedes en el examen, cuando nos referimos a la institución de la expropiación y esta se realiza por necesidades de calamidad pública, por motivo de guerra, por grave perturbación de la paz, ¿esta es indemnizable o no? ¿Y en qué lapso, si es posible, le voy a poner las dos de una vez? ¿Y en qué lapso debe de realizarse, pagarse esa indemnización? La forma de pago de la indemnización por expropiación de tierras ociosas será fijado por la ley. En ningún caso el término para hacerse efectivo, dicho pago podrá concederse o excederse de 10 años. Usted tiene que poner atención. Yo les puedo hacer esa pregunta. ¿Cuál es el lapso para poderse realizar la indemnización? ¿Cuándo se da la expropiación por necesidad de calamidad pública? Yo les puedo poner 5, 10, 15, 3, 4, 5 años. O les puedo poner 0 años. Perdón, jóvenes, porque tomé agua fría. Bueno, perdón. La ley dice que cuando se refiere solamente a tierras, dice, ociosas. De lo contrario, cuando es por una expropiación de necesidad pública, debe, dice, realizarse los pagos inmediatamente. La indemnización deberá ser previa
y en moneda inefectiva el curso legal, a menos que con interesados se convenga en otra forma. Entonces, aquí hay un artículo, el artículo que regula que esta debe de ser pagada inmediatamente. Pero cuando se refiere a tierras ociosas, estamos refiriéndonos a 10 años. No nos perdamos de vista. Les estoy dando las preguntas, jóvenes. Vamos a ver. ¿Qué, qué es la expropiación? Etimológicamente, la expropiación es de fuera y propio. Quiere decir privación de la propiedad. Eso de quitar se escucha mejor privación. Se oye más técnico, se oye más jurídico, privación, que decir quitar. Recuerden que en el examen es un examen técnico profesional y ustedes tienen que utilizar un vocabulario técnico profesional. No vayan a poner a decir ustedes que voy a meter o voy a zampar una apelación o un amparo. Se dice se interpone. Entonces eso de quitar se oye muy populusco, se oye muy cantinero. Eso no, entonces quiere decir privación de la propiedad. ¿Qué nos dice la ley con respecto al artículo 1? Bueno, vamos a ver. Traten ustedes a ver si se consiguen las leyes, ahí se las bajan por internet. ¿Bien? Da un sope, pato. Vamos a ver, jóvenes, aquí estoy buscando la ley. Aquí. No les puedo leer esto porque ya se los expliqué, pero escuchen, dice, el derecho a la propiedad es lo que hablábamos anteriormente, que nos referíamos a las posiciones. El derecho a la propiedad, este no es absoluto. La propiedad no es perpetua. Puede ser privada de sus bienes por causa de utilidad colectiva, beneficio social o de interés público debidamente comprobadas y previa una justa indemnización. Quiere decir que antes de la expropiación, esta debe de indemnizarse, salvo cuando son tierras ociosas, se debe de realizar esa indemnización en el lapso de 10 años. Estamos ante la figura de la expropiación entonces. En su concepción amplia, es el desapoderamiento en virtud de una sentencia. Puede ser en sentido restringido. La expropiación es la extinción del dominio por causa de utilidad pública. La expropiación es el medio que tiene el Estado para lograr que la propiedad privada entre a su patrimonio y de este modo estar en condiciones de realizar obras de interés social, de interés general. Significa que el Estado puede privar al particular de su propiedad. Primero, debe tratar de obtenerla por la vía de la negociación con el particular. Y solo en caso de que ésta fracasara, entonces deberá ocurrir a una sede jurisdiccional. ¿Qué sucede entonces cuando el dueño de la propiedad se está oponiendo a esa expropiación? Si es tanta la necesidad del Estado para utilizarla como el cumplimiento de una necesidad pública y basada en sus políticas públicas,
entonces debe, entonces debe de realizarse a través de la vía judicial o bien de la vía jurisdiccional. Cuando hablamos de la vía jurisdiccional, es, por ejemplo, darle participación al Ministerio Público, darle participación como entes querellantes a la municipalidad. ¿De dónde? Cuando hablamos de la jurisdicción, si esta propiedad está en Villanueva, entonces a la municipalidad de Villanueva, a la municipalidad, a la fiscalía de Villanueva, por la propia jurisdicción. Bueno, en dicha sentencia, previo avalúo de bienes, se señala el monto de la justa indemnización a favor del particular afectado. A través de la expropiación, la propiedad pasa como propiedad estatal y tiene su fundamento, desde luego, en el bien común. Es el fundamento. Aquí hay algo muy importante. ¿Cuál es el fundamento de la expropiación? ¿Cuál es el fundamento? Estamos en la expropiación. ¿Cuál es el fundamento de la expropiación? Aquí lo tenemos en el artículo 1 y dice, fundamento legal. Se entiende por utilidad o necesidad pública o interés social para los efectos de esta ley todo lo que tienda a satisfacer una necesidad colectiva, bien sea de orden material o de orden espiritual. Pero ¿cuál es el fundamento? Dice, el primer fundamento se encuentra en el génesis de la expropiación a causa de utilidad colectiva. Es increíble. Cuando hablamos del fundamento de la expropiación, es la causa que tiende a la necesidad de las causas de utilidad colectiva. Fundamento, es el fundamento, la cual se basa en la superioridad del derecho público sobre el derecho privado. ¿Por qué el derecho público? Porque aquí nos referimos que los intereses colectivos deben de prevalecer sobre los intereses de carácter individual o de intereses privados. En otras palabras, el bien público priva sobre el bien privado. La segunda fundamentación es la función social de la propiedad. Si no puede justificarse la existencia de ese derecho, si no se demuestra que en una época dada es socialmente útil, en consecuencia, el legislador puede imponer a la propiedad individual las limitaciones que sean acordes con las necesidades sociales a que de ella subviene. Esto es en un derecho absoluto. Y en tercer lugar, entonces, se refiere a la teoría de la reserva, basado en el origen de la propiedad que pasó en colectiva e individual para hacer entrar de nuevo en el patrimonio común mediante la indemnización, todas ellas cuya posesión se exija por razones de utilidad pública. Es decir, que hay algo muy importante. ¿Cuál es el fundamento entonces de la expropiación? La necesidad colectiva, el interés social. ¿Qué más? El artículo ahora nos habla el fundamento legal de la expropiación, utilidad colectiva, beneficio social o interés público. En el examen se les puede anotar cuál es el fundamento legal de la expropiación. Ustedes me van a poner ahí fundamento legal, en efecto, es el artículo 1. Pero
La pregunta es, ¿cuál es? Yo no le estoy preguntando el artículo, aunque regularmente se le pregunta cuál es el fundamento legal tal. Artículo 1. ¿Y a qué se refiere? A la necesidad colectiva. ¿Qué más? La necesidad colectiva, beneficio social, el interés público o interés de utilidad pública. O les puedo poner en el examen que se refiere a la institución que tiene como fundamento la necesidad del interés público, de interés social. Jóvenes, nos estamos refiriendo a la expropiación. ¿Qué nos dice el artículo 10? Con referente a la expropiación. Pongan atención. La indemnización debe comprender la satisfacción al propietario del valor del bien y todos los daños, desmerecimientos y erogaciones que sean consecuencia de la expropiación, incluyendo ante cualquier atraso el pago de intereses que empezarán a computarse desde la fecha de la expropiación o pérdida hasta la fecha de efectuar pago de la indemnización. Para los efectos del pago de intereses que contempla este artículo, dichos intereses será igual al promedio de la tasa de interés publicadas de los bancos del día anterior a la fecha de su fijación. En efecto de su publicación o en caso de duda o discrepancia, se solicitará a la Superintendencia de Bancos. En el momento preciso, dice el artículo 10 del decreto 998, el cual fue reformado. Dice que desde el momento preciso que se da la expropiación, esta debe de indemnizarse. De lo contrario, principiará a ganar intereses de conformidad lo regulan los bancos del sistema del día. El artículo 11 habla de la indemnización. Este está más claro. La indemnización debe fijarse en dinero a no ser que expropiante y expropiado convengan en otra forma de pago. Se les pone en el examen cuál es la moneda de curso legal con que debe de efectuarse el pago con respecto a la indemnización. Es lógico que si se van a utilizar esos pagos de indemnizaciones referente a intereses, se está hablando de la moneda de curso legal de Guatemala. Esto está reformado, dice el artículo 12. La indemnización, cuando no sea posible llegar a un acuerdo entre la entidad expropiada y el expropiado, será fijada por expertos evaluadores, quienes para su determinación deberán tomar en consideración los elementos, circunstancias y condiciones que determinen su precio real, sin sujetarse exclusivamente a declaraciones o registros oficiales o documentos preexistentes fundamentalmente. 1. El valor actual del bien. 2. Las ofertas. 3. Los medios de prueba. Bueno, los expertos valuadores serán nombrados de conformidad con lo que preceptúa el Código Procesal Civil y Mercantil y tendrán las atribuciones que el mismo establece, debiendo razonar debidamente sus dictámenes, siendo responsables por los daños y perjuicios que se deriven de su actuación,
y por la falta de probidad en que estos incurran. Yo sé que ustedes tenían pleno conocimiento con respecto a lo que se refiere a lo que es la indemnización. El artículo 12, reformado, sí está reformado. Luego tenemos el decreto 1479, decreto número reformado, así está reformado por el decreto, este artículo 12 está reformado por el artículo 1 del decreto 1479. Bueno, entonces, ustedes tenían nociones de lo que era la expropiación. Ya, con estas explicaciones, con estas fundamentaciones de carácter eminentemente legal, nosotros entonces ya tenemos claro hacia dónde es que se dirige la institución de la expropiación. Sigamos. Vamos a ver lo que son la ley de parcelamientos urbanos, que es el decreto número 1427. No nos perdamos de vista. Cuando estamos hablando de parcelamientos urbanos jóvenes, así se le llama la ley. Nos referimos a las parcelas. Cuando ustedes lean algo y no entienden qué es lo que realmente es lo que se está pidiendo o qué es lo que se está solicitando, por asociación, piensen ustedes por asociación, asociar una cosa con otra para que nosotros encontremos la vía, encontremos el cauce de poder llegar hacia donde nosotros queremos. Esta ley de parcelamientos es la ley que parcela las grandes extensiones de tierras en parcelas pequeñas. Eso es el fraccionamiento, en otras palabras. Yo les voy a dar a ustedes un tic. Les voy a dar a ustedes un algo muy importante que les va a servir. Si ustedes quieren recordarse cómo es que se llama, ustedes ahorita no saben absolutamente nada. Dejen su mente en blanco. ¿Cuál es el animal que lanza fuego por la boca? Yo sé que a muchos ya saben qué es, pero ignórenlo, pero no lo recuerdan. Y ustedes van a principiar, no es el sapo, no es el cocodrilo, no son las culebras. Pero ¿cómo se llama este animal? Entonces principien ustedes. A, E, I, O, U. Entonces, ese es cierto tips que a ustedes les va a servir. Principien ustedes. A, E, I, O, U. Este animal que es A, E, A, I, A, O. Y principien a conjugar
las primeras letras del abecedario, o sea, las vocales. Y principian A, E, A, B, A, C, A, I, A, O. Entonces ustedes llegaron a la C, C, K, K, Ki, Ko, Ko. Llegaron a la D, D, Da, D, Di, Do, Du, D, D, y principian a conjugar la D. Se juntaron con la D y la R. Dragón. Señores, es una de las formas de porque por asociación ustedes pueden llegar a encontrar la respuesta. Asociando una cosa con otra. Porque si nosotros no tenemos ni esa inspiración, vamos a andar dando palos de ciego, como se dice comúnmente. En cambio, ahí ya tenemos nosotros el juego. Pero no, si se están examinando y tienen al de la par que le está molestando, que le están preguntando, tampoco. No le hagan caso, porque él va a salir mejor que ustedes. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el parcelamiento urbano? El artículo 1, ¿qué dice? Fíjense, pues, lo que yo les mencionaba. Casi les di la respuesta. Oigan, pues, parcelamiento urbano es la división de una o varias fincas con el fin de tomar otras de menores áreas, lo que yo les mencionaba. Tal operación debe ajustarse a las leyes y reglamentos de urbanismo y a los planos reguladores que cada municipalidad ponga en vigor de conformidad con la autonomía de su régimen. Es decir, que se debe de guiar a través de un ordenamiento establecido, principalmente ese reglamento de la municipalidad. Artículo 2. Toda persona individual o colectiva que directa o indirectamente se dedique con ánimo de lucro a efectuar operaciones de las conceptuadas en el artículo anterior, queda obligadamente a registrarse en la municipalidad a cuya jurisdicción corresponde el inmueble que se va a parcelar. Artículo 3. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de interés social, siendo nulo ipso iure, o sea, son nulas ipso iure, son de pleno derecho. Por derecho son nulas. Todos los contratos que en todo o en parte las disminuyen, restringan o tergiversen. ¿Qué nos dice el artículo 5? Bueno, y aquí tenemos lo que nos regula todo lo que son el articulado de la ley. El artículo 5 se refiere: las ventas de fracciones de terreno solo podrán efectuarse con la previa autoridad municipal y para ello se comprobará antes de entregarse los siguientes elementos o aspectos fundamentales que se deben de llenar, como que las obras de urbanización que figuren en los planos, que los propietarios y el gestor del parcelamiento ha fijado el precio, que se ha efectuado la nueva declaración fiscal. Bueno, aquí artículo 6. La municipalidad que corresponda procederá de oficio a solicitar la inscripción en los registros correspondientes de las áreas que se hayan traspasado a la misma para uso común y servicios públicos de conformidad con las reglas, de conformidad con los requerimientos de la materia y a solicitar en igual forma la cancelación de los registros
de impuestos y contribuciones fiscales y a cancelar los oficios, los registros que se refieren al pago de los tributos municipales. ¿Hay alguna duda con respecto a lo que hemos visto? Me lo consultan porque posiblemente puede venir algo en el examen. Nos quedan por lo menos 15 minutos. Bueno, entrémosle pues, vamos a ver a las zonas de desarrollo. A ver, Licenciado, yo tengo una duda. ¿cuál es? Retomando el tema de la expropiación, o sea Sí, que si uno es dueño, no tiene sí. cómo negarse. Entonces, ¿qué se hace? No, no, yo le pregunto, o sea, uno como dueño no se puede negar ante la expropiación. Sí, yo le comprendo. Y entonces, ¿cuál es el procedimiento? Usted es el dueño de un terreno en donde por necesidad de carácter social colectivo se cayó un puente a la par, pero usted es el dueño de un terreno que por ahí puede, puede iniciar, darse una vía de paso eh, a al tráfico y por necesidad, pues el Estado puede construir un puente. Pero usted realmente no quiere dar el terreno porque entonces se lo están desmembrando y le están justipreciando su valor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede si usted no quiere darlo? Es que ocurre la indemnización. Sí, pero recuerde que usted se está oponiendo. ¿Y qué pasa si usted se opone? El Estado tiene las vías para expropiar la tierra, ¿Y cuáles son esas vías? la vía jurisdiccional. Entonces, ¿por qué no me dijo? Entonces, ¿por qué no me dijo que a través de las vías jurisdiccionales el Estado se ve en la obligación y en la necesidad de iniciar las acciones legales? No, o sea, yo me pongo del lado del propietario. O sea que Por si él prácticamente no tiene potestad para negarse. sí, yo lo comprendo, sí. Él puede negarse, pero recuerde que el Estado, por necesidad colectiva y necesidad de un interés público, despoja del bien a la persona. Pero como él se está negando, en el caso que él no quiere dar, entonces el Estado inicia las acciones jurisdiccionales. Usted me pregunta, pero quiere decir que él no puede negarse. Definitivamente, uno, si se niega, de todos modos se la quitan. Si no se niega, de todos modos se la quitan. A Hay eso las es a dos. lo que me refiero, que Hay, de hay igual la- forma se la se, la, expropia. se la expropian y lo indemnizan. Pero sabiendo que a usted se la van a expropiar a través de un juicio jurídico, a través de jurisprudencia, a través de un órgano jurisdiccional, entonces, Es ¿para qué mejor se ahorra? negociar. De una vez, ¿para Sí. qué? Va a salir, no solamente va a perder la vaca, sino que también va a perder el ternero. Si puede, de una vez. Y usted le dice, bueno, yo quiero tanto, usted sobrevalore la propiedad porque a quien le está comprando a usted es el Estado. Por eso el Estado tiene
Los evaluadores, ¿quiénes son los que van a ir a hacer el avalúo de conformidad del lugar, de conformidad a lo que se le llama la plusvalía, el lugar, lo que ya sea, todo lo que puede obtenerse a través de ciertos logros, el lugar donde se encuentra, porque han hecho carreteras, han hecho puentes, y la propiedad pues ha obtenido mayor valor. Yo tengo que entrar en negociación. Bueno, miren, jóvenes, vamos a ver esto de último. Aquí nos vamos a quedar. Miremosla, porque esto es bien bonito. Miren, pues, las zonas de desarrollo agrario. Esto está regulado en el decreto 1551. Yo quiero que se lo consigan porque de ese decreto vienen varias preguntitas. Viene el patrimonio familiar agrario, vienen las tierras ociosas, vienen el cobro de intereses, vienen lo que es las prescripciones, todo lo que hemos venido estudiando. Entonces, consíganse la ley. Principalmente lean los artículos que les di. Miren, las zonas de desarrollo agrario jóvenes son aquellas zonas que el Estado les ha llamado así porque son zonas que se encuentran en cierta parte del territorio nacional. Y estas zonas del desarrollo agrario principian desde el Quiché, Huehuetenango, Baja Verapaz, llega al Petén y llega hasta Izabal. Esas son las zonas de desarrollo agrario. Son los planes impulsados por el Estado en la llamada Franja Transversal del Norte, lo que incluye todo el norte bajo del país, o sea, Cobán, desde el departamento de Huehuetenango hasta Izabal, pasando por Quiché y Alta Verapaz. Esa es la zona de desarrollo agrario. ¿Y qué nos dice la ley de transformación agraria con respecto a las zonas de desarrollo agrario? Vamos a ver si tengo aquí la ley, jóvenes. Estoy llenando de documentos. ¿Dónde tengo ese decreto? Vamos a ver. Ley de fortalecimiento. Vean pues, en lo que encuentro la ley, esta ley, ¿dónde la tengo, jóvenes? Aquí está. Vamos a ver. Zonas de desarrollo agrario, 13. Consíganse la ley, jóvenes, porque aquí vienen varias preguntas. No sé si es lo mismo, pero oigan lo que dice zonas de desarrollo agrario. Artículo 40. Para los efectos de esta ley se entenderá por zonas de desarrollo agrario aquellas áreas del territorio nacional de gran extensión, susceptibles de una profunda transformación de sus condiciones económicas y sociales, que exigen para su ejecución obras y trabajos complejos que, superando la capacidad privada, hacen necesario el apoyo técnico, financiero y jurídico del Estado. Todos ustedes han escuchado hablar de las zonas de desarrollo agrario. ¿Cuáles son esas zonas de desarrollo agrario? Esa zona principia desde Quiché, Huehuetenango, pasa cerca de Fray Bartolomé de las Casas, Baja Verapaz, Alta Verapaz, todo este sector del norte bajo del país, llegando hasta Izabal.
¿Por qué se ha hecho parte de lo que es el periférico nacional, en donde quieren ingresar todo ese territorio para asfaltar toda esa zona, porque esa zona es muy rica. Es una zona, jóvenes, que no ha sido explotada, en donde cada gobierno que llega quiere apropiarse de las grandes extensiones de tierra, robándoselas, porque no tienen títulos de propiedad. Y todos los funcionarios buscando tierras para registrarlas a su nombre. Y como tienen el poder, los políticos pusieron en el registro de la propiedad a un cuate, pusieron a un tramitador en el registro de la propiedad a otro cuate, buscaron a uno de esos guías allá de Huehuetenango, del Quiché, que conoce toda la zona franja transversal del norte y cuáles son las propiedades que no tienen dueño. Es una corrupción. Y de esto no le han puesto mucho ojo las nuevas autoridades. ¿Qué nos dice acá este trabajo de investigación? Dice, las zonas de desarrollo, dice, también cabe referirse a los planes, fíjense pues, impulsados por el Estado en la llamada franja transversal del norte, lo que incluye todo el norte bajo del país, desde el departamento de Huehuetenango hasta Izabal, pasando por el Quiché, Alta Verapaz. Este es un decreto. Esta fue declarada área de interés público, disponiéndose que los terrenos baldíos fueran declarados de la nación de acuerdo con la Ley de Transformación Agraria y que las fincas privadas quedaran afectas a las disposiciones sobre tierras ociosas y zonas de desarrollo agrario contempladas en la misma ley. A consecuencia de la adjudicación por el gobierno, de 500,000 hectáreas de tierra en esta zona bajo diferentes formas de tenencia, tanto comunitaria como individual. Las tierras del área, que en 1970 era un 70% del Estado, hoy, digamos, del Estado, era un 70% estatales, el 25% privadas y el 5% comunal. Ya en 1978, mayoritariamente privadas, conservando al Estado solo un 9.3%. Increíble. En el año 70, el mayor poseedor de tierras era el Estado con un 70%. Ya 8 años después, el Estado tiene de un 78%, el Estado llega a un 9%. Es algo increíble lo que sucede. Bueno, jóvenes, ya nos tiramos una hora. Aquí nos vamos a quedar. Esto de la Ley de Transformación Agraria, eso ya lo vimos. Y nos miramos el próximo día de clase, que es el día lunes. Si no estoy mal, creo que es a las 4 de la tarde. Licenciado, disculpe, este lunes iniciamos exámenes con usted. Sí, a las 4 de la tarde con ustedes. Gracias, licenciado, muy amable. Bueno, jóvenes, pasen feliz tarde, nos miramos el lunes. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, Liz. Bueno, jóvenes.